Andrés Lugo Riz es un joven abogado de la madre y maestra que hizo después un máster en ciencia política en la Universidad de París, en la Sorbona. Además ha hecho estudios de periodismo y de administración de empresas. Él no quiere que diga muchas cosas de esas, pero es un joven con bastante preparación y tiene un mérito adicional, que ha sido un militante político desde muy temprano. Él es de los que aspira a cambiar la política porque tiene una visión de cambio, de necesidad de cambio, desde dentro de los partidos. No se ha quedado teorizando en las esferas o en la circunvalación, como muchos que hemos estado teorizando siempre sobre lo que es la política. Andrés, Dino, tú eres encargado de la división o de la dirección de contacto con la sociedad civil del Partido Revolucionario Moderno, ¿es así? Sí, es así. Yo fui secretario nacional de Relaciones con la Sociedad Civil en nuestro anterior partido y en la En el campaña. Partido Revolucionario Dominicano. Correcto, correcto. Antes de eso fui secretario general de la Juventud Revolucionaria Dominicana también durante 4 años. Pues a ti te han dejado entrar, te han dado Sí, participación en la claro, política. claro, claro. Pero Es que hay denuncias siempre de que la política no le dejan espacio a los jóvenes y a las mujeres. lo que pasa es que quizás el trabajo es más fuerte, más forzado para la mujer y para los jóvenes. Pero si usted trabaja, si usted se esfuerza, si se dedica, si se prepara, usted va a lograr trascender y va a abrirse un espacio importante. Y es lo que ha pasado con nosotros y ha pasado con otros líderes emergentes también y con muchas mujeres en la vida política nacional. Yo creo que el kit está en dedicarse, en esforzarse, en sacrificarse, porque esto es un gran sacrificio, al igual que prácticamente en todas las profesiones donde usted quiere sobresalir. Y nosotros desde el año 1996 nos integramos a los 18 años a la Juventud Revolucionaria Dominicana y entonces fuimos trabajando, fuimos escalando y llegó un momento en que decidimos, entendimos que ya era el momento de aspirar a posiciones de mayor responsabilidad. Y en la campaña pasada fuimos director de Relaciones con la Sociedad Civil entre el candidato, que era Luis Abinader, y el movimiento popular, el movimiento empresarial, el movimiento profesional del Tú país. eres profesor o también en la Universidad Madre Así Maestra. es, ¿Qué así tú es. impartes ahora mismo? Yo imparto varias materias de Derecho y la única materia de Política que imparte la universidad, Derecho Laboral, Derecho Empresarial, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, Historia de las Ideas Políticas, Memoria Final. Bueno, entonces tú estás en capacidad para hacer un enjuiciamiento del sistema político. Rosario Espinal, que fue investida esta semana como miembro de la Academia de Ciencias, en su discurso de investidura planteó una crisis del sistema de partido bajo el criterio fundamental de que estaba infectado por el clientelismo, el caudillismo y la corrupción. ¿Tú crees que ciertamente existe una crisis en el sistema partidista dominicano? Totalmente, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Yo entiendo que el sistema de partidos en la República Dominicana, producto del deterioro del sistema político nacional, ha colapsado. Ha colapsado. Ella dice que no ha colapsado para ella, pero que está en riesgo de colapsar. Yo creo que el criterio de alguien que está adentro y que hace evaluaciones también desde afuera, como nosotros, es de que ha colapsado. ¿Por qué? En toda Latinoamérica se ha desarrollado este fenómeno. Por eso ustedes ven que prácticamente en todos los países latinoamericanos han llegado al poder movimientos, han llegado al poder Pusieron en jaque los decisiones. partidos tradicionales. Sí, claro. En Brasil lo pusieron en el Perú, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia. Bolivia, más cercano de nosotros aquí en Centroamérica en los últimos años, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador. Realmente ha habido una desmovilización de los viejos partidos. Claro. En México también. Así es, y En no México solamente también. eso, sino que los actores políticos que han ascendido al poder, gran parte de ellos no eran políticos profesionales, no eran políticos de tradición. Y esto lo podemos verificar en la República Dominicana en el hecho de que los dos partidos que hace algunos años se disputaban, bipolarizaban el electorado, hoy suman un 10% ambos, un 11%, que son el PRD y el Partido Reformista. Y el PLD se mantiene como una gran fuerza política gracias a que tiene una estructura clientelar, tiene una estructura corporativa. Ellos no operan como partido político desde el poder, ellos operan como
el propio Estado y con una estructura empresarial fundamentalmente Bueno, para cuando tú generar dices que no operan como riquezas. partido es porque desinstitucionalizaron sus organismos, Es ¿verdad? así, es así. Y el PRM ha venido a ser una alternativa que todavía debe demostrar que es nuevo, que es moderno, Y todavía no lo ha que es logrado viable, que es demostrar. viable. Todavía no ha logrado Eso es así. demostrarlo. Entonces, Últimamente se le ha criticado que ya se lanzaron a buscar candidaturas para las elecciones casi 3 años antes, sin en tener una medio de estructura una crisis sólida, política es así. nacional como la que representa el escándalo de Y Brecht, sin tener una estructura verdaderamente funcional todavía. cuando Entonces, todavía está organizándose a nivel municipal y provincial. eso es así. Y es una organización que no es la debida. La organización debida es una legitimización de sus dirigentes, de sus cuadros, de los nuevos militantes. Pero Esa es la para eso hay correcta. convocado una convención que se supone, Todavía no se ha convocado. pero no era para septiembre. Los estatutos Estamos en establecen, septiembre ya. exacto, los estatutos establecen que en septiembre las autoridades cesan porque estaban de manera temporal hasta poder organizar a cierto nivel el partido. Sin embargo, todavía no se ha convocado la organización de una comisión organizadora, tampoco se ha convocado de manera formal a quienes quieran aspirar, tampoco se ha establecido fecha. Y Aspirar a los hay cargos directivos, a los no cargos a los directivos, cargos de las elecciones del 20. correcto, a los cargos directivos, pero y ahí estamos los militantes, dirigentes del partido dando un compás de espera porque hay un mecanismo que establece los propios estatutos de 3 meses de prórroga en caso de fuerza mayor. No ha habido esa fuerza mayor, pero bueno, vamos No la ha a habido, entender. pero eso es una práctica continua. Exacto. En el viejo Partido Revolucionario Dominicano, de donde viene la mayoría del PRM, eso era común, que se prorrogaran y prorrogaran los eventos, y finalmente hicieron crisis porque dejaron de funcionar los organismos del partido. ¿Se repite esa historia en el PRM? Sí, pero sin embargo yo quiero ser justo en esto. El PRM también ha logrado en algunos temas marcar diferencia con los demás partidos del sistema. Parte de lo que nosotros estamos viviendo es parte de una cultura política ya tradicional de no desarrollar procesos democráticos, abiertos, plurales. Es parte del propio desgaste del sistema de partidos en la República Dominicana que el PRM ha hecho esfuerzos por salir de esa tradición aplastante y yo apuesto a que sobre todo el liderazgo emergente, que no solamente gente joven, sino gente también que no había participado con responsabilidades en la vida política partidaria, nos ayuden a empujar en ese sentido. Yo creo que lo podemos lograr. Hay un gran movimiento de renovación, de cambio, de una nueva política en el PRM y en otras organizaciones políticas, incluyendo el partido de gobierno, que hay una serie de gente joven que está empujando, impulsando una serie de cambios y reformas, y lo vemos mucho en el mundo virtual, se ve mucho en las redes, sí. ¿Qué lectura le das llamado. tú, Andrés Lugo Rix, a la Marcha Verde? ¿Cuál es la lectura tuya? La Marcha Verde ha venido a suplir una gran necesidad en la República Dominicana de oposición, de un llamado firme, contundente, a que los actores políticos no sigan utilizando los recursos públicos en forma de enriquecimiento ilícito, para que no haya más impunidad, para que esa estructura mafiosa, clientelar, corrupta, que algunos calculan en más de 250 casos en los últimos 25 años. Sí. Nosotros hemos calculado que en los últimos 13 años, de gobierno del PLD, por ejemplo, se han verificado más de 100 casos, denuncias o escándalos de corrupción. Y si usted suma cada uno, las cifras que no están transparentadas de cada uno de esos ciento y pico de casos, usted va a ver que va a llegar al billón de pesos. Bueno. Más de 900.000 millones de pesos, don Juan. Y ahí están los 2 presupuestos que decía el anterior presidente de la Cámara de Cuentas que no tenían destino, que no tenían ningún tipo de control. Ahí están. Entonces yo creo que un país que lamentablemente lacere sus finanzas públicas,
lacere su institucionalidad democrática con corrupción e impunidad al nivel que lo hacemos en la República Dominicana. Es un país que puede tener consecuencias sin en ciencia precedentes. política de una universidad famosa en el mundo, de la Sorbona. Tú deberías tener haber incluido ya el clientelismo entre los problemas, no solo el clientelismo, perdón, sino el rentismo. Sí, aunque hasta la doctora Rosario Espinal, una de las más esclarecidas analistas políticos, no mencionó esta semana en su discurso al rentismo. Yo soy de los que creo que ese es tan dañino y cuidado sin más que el clientelismo. Lo que pasa es que el rentismo tiene más legitimidad porque implica al empresariado. Es la inversión de los empresarios en la política que corrompe y que compromete a los partidos. Ese problema es significativo en la política. altamente significativo. Es que el aporte que hacen no solo empresarios, hay gente que hace aportes Individuos, profesionales, pero que individuos. son inversiones que hacen. Exactamente, lo hacen en forma de inversión. Inversionistas son empresarios. Y a veces te lo dicen, te dicen, mira, yo estoy invirtiendo en ti. O sea, haciéndote saber que en algún momento determinado van a pedir favores, a veces fuera de lo legítimo, de lo lícito, de lo permitido en una gestión pública, y lamentablemente eso se ha vuelto prácticamente una actividad económica en la República Dominicana. Yo voy a invertir en los candidatos que yo entienda que pueden llegar al Congreso, que pueden llegar a dirigir los municipios, que puedan llegar al Poder Ejecutivo, porque ahí la renta es mucho mayor, y yo creo que eso hay que combatirlo, y en gran medida la idea del doctor Peña Gómez y otros líderes con el tema del financiamiento público, que debe tener un tope, que tiene que tener un límite necesariamente, no puede ser... ¿El público no puede o ser, el privado también? No, el público y el privado, ambos, pero me estoy refiriendo al público como una salida para intentar frenar, que ese fue el espíritu de esa reforma, intentar frenar ese rentismo, la influencia del capital privado en la política. Yo creo que no ha surtido el efecto, porque entonces hay una gran inversión pública, pero también hay una gran inversión privada con la subsecuencia de ese rentismo que usted dice. Mire, yo creo que la política en la República Dominicana hay necesariamente que refundarla. Yo creo que tenemos que abocarnos a una gran reforma política institucional bueno, pero ahí en el país. están los proyectos que se discuten desde hace 2 décadas. Esas reformas políticas tienen más de 2 décadas en discusión y los partidos no acaban de materializarlas. Yo no sé si el PRM ha hecho suficiente esfuerzo, yo no lo he visto para que se apruebe una ley de partido como corresponde, porque no es cualquier ley de partido. Y falta la ley del régimen electoral, que es más compleja. Y la de garantías electorales. Esa es la del régimen electoral. Sí. Implica muchísimas cosas más graves que organizar el interior de los partidos, porque es organizar el poder, la competencia por el poder. Hay una ley modelo en ese sentido de garantías electorales, que es la 196 de Colombia, donde no se le permite al gobernante ni siquiera entregar un contrato 3, 4, 6 meses antes de unas elecciones, porque se asume, se entiende que eso es parte de la cooptación, que eso es parte de la compra de cualquier sector político. Inaugurar obras. Ni siquiera acompañar, yo creo que fue a Lula. Yo creo que fue a Lula. Yo creo que fue a Lula que sancionaron una vez que acompañó a Dilma a un acto político. En la última campaña de Dilma lo sancionaron a Lula por haber hecho un pronunciamiento y no podía. Bueno, en la penúltima, cuando él era presidente. Que ella era la candidata por primera vez. Él fue a una aparición pública y lo sancionaron. Pero mire, don Juan, la verdad es que el país se quedó en una primera ola de reformas a raíz del Pacto por la Democracia en el 94, llevamos a cabo, gracias, y ahí el mérito en gran medida se lo debemos al doctor Peña Gómez y a la sociedad civil que se empoderó en ese momento y surgió con mucha fuerza, reformas electorales, reformas en la administración de justicia, reformas políticas importantes, pero se hizo de manera experimental, esperando una segunda ola de reformas que ya tiene 20 años y no acaba de llegar. Entonces ahí la responsabilidad fundamental ha sido de los actores políticos tradicionales,
Por eso nosotros estamos abogando, estamos impulsando un grupo muy grande a lo interno del PRM, fuera del PRM, en otras organizaciones políticas, para que haya una renovación del liderazgo nacional. Bueno, aquí hubo un programa de formación de jóvenes líderes políticos que auspició la AID a través de participación ciudadana y del INTEC. Básicamente esas dos instituciones. Así es. Y fueron varios miles los jóvenes que se entrenaron a lo largo de 5 o 6 años ahí. ¿Tú estuviste en eso en algún momento? Sí, claro, claro. Y no solamente en eso, sino que hay una gran cantidad de instituciones. ¿Estuviste como participante o como profesor ahí? Como profesor. ¿Y eso desapareció, ese esfuerzo? ¿Se mantiene alguna concertación, algo de esos jóvenes? Sí, la verdad es que hubo una sinergia interesante. En algún momento salieron a la luz pública de varios partidos Así juntos, es. Y todavía lo hacemos. la política. Desapareció eso. Y todavía lo hacemos. Ahora mismo el Barna, Escuela de Negocios, tiene un programa de liderazgo en gestión pública, donde hay 40 líderes emergentes de la República Dominicana, de diferentes partidos, trabajando. Con una visión diferente de la política. Con una visión porque distinta. Hay jóvenes que llegan y se incorporan ahí o pagan la cuota de renunciar a sus criterios para incorporarse simplemente. Sí, hay de todo, pero la verdad es que es esperanzadora. La ola, el movimiento que hay de cambio, que viene en gran medida con una fuerza de afuera hacia adentro, pero también adentro se ha hecho conciencia de que es importante la Marcha Verde lograrlo. debe de impulsar eso dentro de los partidos, porque la Marcha Verde no es un partido político. Así es. Y parece ser que la tendencia es a mantenerse como un movimiento social de presión. Vamos a agradecerle a Andrés Lugo Risch, politólogo, abogado de profesión, y hasta periodista, porque estudió periodismo también, que nos acompañara esta noche aquí en Jornada Extra y de hacerle éxito en esos esfuerzos que hacen él y muchos otros jóvenes por cambiar el curso de la política en la República Dominicana, trabajando dentro de los partidos. Desde dentro de los porque partidos, otros lo hacemos desde los medios de comunicación o desde la sociedad civil, un importante aporte pero hay que hacerlo también dentro de los partidos. Así es. Muchas gracias, Gracias a Andrés. ustedes.